Todavía está grabando la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a terminar de ver lo que es historia universal. La clase anterior empezamos a ver lo que es historia, ¿sí? Ahí empezamos a ver el inicio de la historia de México, pues vimos lo que eran, ahora sí que cómo nos independizamos, por qué nos independizamos, ¿sí? Y empezamos a ver lo que era historia universal, ¿sí? Después del siglo XX, a inicios del siglo XX, el mundo empieza a explotar, ¿sí? Empieza a convulsionarse. ¿Por qué? Porque hay muchas guerras, principalmente en Europa. ¿Por qué? En Europa se dividían dos grandes potencias, los países colonizadores, ¿sí? Los que tenían reyes, y los países imperialistas, los que tenían un imperio, ¿sí? Ahí si recuerdan la clase anterior, vimos lo que era la diferencia entre colonialismo e imperialismo, ¿sí? Cosa que viene en el examen. ¿Cuál es la principal diferencia del imperialismo y colonialismo? ¿Sí? Ambas tienen el mismo propósito, llegar y conquistar un lugar, ¿sí? Un lugar que ya hay gente, lo conquistan y lo hacen propio. ¿Cuál es la diferencia? La manera en que lo hacen, ¿sí? El colonialismo lo ataca por completo. El país derrotado tiene que aceptar todo lo que diga el país vencedor, ¿sí? Tiene que tomar todo lo que tiene el país vencedor. Ejemplo, México. Nosotros cuando estuvimos antes de ser mexicanos, recuerden que fuimos colonia española y antes de eso fuimos indígenas. Entonces a nosotros nos conquistaron los españoles, ¿sí? Los españoles eran colonizadores. Entonces los españoles al conquistarnos, nos quitaron todo. Nos quitaron nuestra identidad, nuestras creencias religiosas, nuestra forma de gobierno. ¿Y qué agarramos? Lo que ellos nos dijeron. Tomamos la forma de gobierno de España, las creencias religiosas de España, las costumbres de España, ¿sí? Un país colonizador controla totalmente al país colonizado y lo obliga a tomar la forma de su forma de gobierno, de moneda, pensamiento, religión. Y el país imperialista no lo es así, porque el país imperialista te da ciertos privilegios, ¿sí? El país imperialista solamente quiere que aceptes que es superior a ti, ¿sí? Que está subordinado, que le tienes que dar tributo. A cambio, si tú aceptas todo esto, el país imperialista te va a dejar mantener tus creencias religiosas, tu moneda, tu forma de gobierno, pero vas a ser controlado, ¿sí? Esa es la diferencia entre imperialismo y colonialismo, la forma en que ejecutan. El imperialismo es total, perdón, el colonialismo es total, el imperialismo no, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Después vimos que en el siglo XX el mundo de Europa se dividió en dos grupos, ¿sí? En dos alianzas. Una alianza van a ser los países imperialistas y las otras los colonialistas. Ahí nacen dos bandos. Nace lo que es la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿sí? La Triple Alianza estaba formada en un principio por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Y la Triple Entente estaba formada por Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Por qué se hicieron estas alianzas? Bueno, principalmente lo hicieron ¿para qué? Para defenderse, ¿sí? Los imperialistas tenían miedo que los colonialistas los atacaran y los colonialistas al ver que se juntaron los imperialistas, pues también se unieron porque dijeron, estos se nos van a rebelar. Entonces, por eso solamente se unieron para proteger intereses. ¿Qué pasa o cuál es el evento más importante que desencadenó la alianza de estas cosas? La Primera Guerra Mundial. La Primera Alianza de Países trae como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Antes de eso vimos dos eventos, la guerra la guerra de Japón y Rusia y la Revolución de Rusia de 1905. La guerra de Rusia y Japón se lleva a cabo en los años de 1904 y 1905. Esa guerra de Rusia y Japón, ¿por qué se llevó a cabo? Por control de tierras, ¿sí? Sí, hay una característica en esto que estamos viendo. En esta época de los 1900, todavía había guerras ¿para qué? Para controlar territorio, ¿sí? Para anexarlo. Entonces, en 1904, lo que es Rusia y Japón se están peleando el control de Corea, ¿sí? Corea, ahorita la que conocemos como norte y sur, antes era solamente una Corea. Bueno, ese territorio lo querían conquistar Japón y Rusia. Entonces se fueron a guerra ¿para qué? Para ver quién iba a conquistar Corea.
¿Quién gana esa guerra de Rusia y Japón? Lo gana Japón. Entonces Rusia, ahora sí que, eh, para sorpresa de todos, cae derrotada. Y esa derrota va a traer consecuencias muy grandes. ¿Por qué? Porque en 1905 se hace una revolución en Rusia, la primera. ¿Por qué? En ese tiempo estaba el zar Nicolás segundo. El zar era como un emperador, ¿sí? Era el zar Nicolás segundo. Ese zar tenía una política muy mala. ¿Por qué? Porque la gente no tenía derechos laborales, no tenía que comer, ¿sí? Entonces la gente en 1905 se rebela en contra de este gobierno porque era muy malo y marchan todos juntos al Palacio de Invierno del zar, ¿sí? Que es donde vivía el zar Nicolás segundo, que es como si ahorita la gente fuera a marchar a Palacio Nacional porque ahí vive el presidente. Entonces el zar Nicolás segundo, al ver esto, ¿sí? ¿Qué hace? Los manda a asesinar. Entonces mata a más de 100 manifestantes. A eso se le conoce como el Domingo Sangriento, ¿sí? ¿Por qué los asesinó? Porque tenía miedo, pero esos manifestantes solamente querían derechos laborales, el derecho al sindicalismo, ¿sí? Que ya se acabaran las guerras. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que pierdas contra Japón? Entonces los manda a matar y eso en vez de acallar las voces, las aviva más. ¿Por qué? Porque ahora salieron a manifestar todos, campesinos, obreros, ¿sí? Se unieron. Entonces al zar Nicolás segundo no le queda más que hacer una constitución, entre comillas, un manifiesto en donde se les iban a dar más privilegios al pueblo, ¿sí? Ahí acabó la revolución de Rusia de 1905. Después se inicia la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dura 4 años solamente, de 1914 a 1918. ¿Por qué se lleva a cabo esta Primera Guerra Mundial? Por el asesinato de una persona, ¿sí? La principal causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial es el asesinato de Francisco Fernando, ¿sí? De Austria. ¿Por qué? Esta persona, Francisco Fernando de Austria, era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro era parte de la Triple Alianza, de la Triple Alianza, ¿sí? Entonces, al matarlo, ¿dónde lo matan? Lo matan en Austria, ¿sí? Entonces, lo matan en Serbia, perdón, matan a Fernando en Serbia y el Imperio Austrohúngaro exige, ¿sí? A Serbia que se haga una investigación. Alemania también. Alemania quiere meter sus manos e investigar, pero Serbia no se deja. Entonces Alemania le declara la guerra a Serbia. ¿Y quién sale a defender a Serbia? La Triple Entente. Francia, Inglaterra y Rusia los sale a defender. Entonces ahí inicia la Primera Guerra Mundial. Es como si a lo mejor alguien le echa bronca a tu amigo, tú lo sales a defender, pues llega el amigo del otro muchacho a defender a su amigo y así empiezan a pelearse. Así fue la Primera Guerra Mundial. Entonces en la Primera Guerra Mundial se enfrentan dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿sí? Esta Primera Guerra Mundial, como les dije, dura 4 años. Entonces tiene 4 etapas. Tiene la primera que es la guerra de movimientos. La segunda etapa es la guerra de trincheras. La tercera etapa es la crisis del 17. Y la cuarta etapa es la culminación, el fin de la Primera Guerra. ¿Sí? Esas 4 etapas tienen sus características. La guerra de movimientos fue una guerra que inició Alemania contra Francia, ¿sí? Y tenía la intención de acabar la guerra de manera rápida. Entonces Alemania empezó a atacar a Francia, ¿sí? Y conquistó terreno. Pero mientras Alemania estaba conquistando un terreno de Francia, Francia le daba la vuelta y reconquistaba otro territorio, ¿sí? Entonces esta guerra no funcionó. ¿Por qué? Porque mientras vas y conquistas, te están quitando territorio. Vas, regresas a recuperar el territorio, ya te quitaron más. Entonces no sirvió esa guerra y se van a la guerra de trincheras. Ahí los alemanes llegan al límite de su territorio y se atrincheran, ¿sí? Ahí se queda todo el ejército para defender el territorio ya ganado. Esa guerra de trincheras es la guerra donde más muertes hay, ¿sí? Eso fue en los años de 1915 y al 17, ¿sí? Duró un año, 2 años esa guerra de trincheras.
Después se viene lo que es la crisis del 17. Ahí los países involucrados ya estaban cansados, ya no tenían fuerzas, ¿sí? Pero aquí en la crisis del 17 se une un país a la triple entente. ¿Quién se une? Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos se une a la guerra y se une del bando de Inglaterra, Francia y Rusia. Entonces Estados Unidos le da como un levantón anímico y logra ganar la guerra. Gracias a la unión de Estados Unidos a la triple entente, Alemania pierde la guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus aliados se le voltean. ¿Sí? Se empiezan a rendir. Alemania se queda sola y no le queda más que rendirse. Después viene ahora sí que lo que es el fin de la guerra. Alemania se encuentra solo y se ve obligado a rendirse y tiene que firmar un tratado, ¿sí? Bien importante, que es el Tratado de Versalles, ¿sí? Esa es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles, Alemania acepta toda la culpa de la Primera Guerra Mundial. También en ese Tratado de Versalles se le obliga a Alemania a pagar indemnización a los países vencedores. ¿Sí? También se le obliga a Alemania a disolver todo ese ejército, a entregar todas las armas. Alemania ya no tiene permitido tener ejército. ¿Sí? En ese tratado también se le obliga a Alemania a desintegrarse, entrega muchísimo territorio y Alemania queda muy pequeño. Entonces el Tratado de Versalles, vamos a ver más adelante, que curiosamente va a ser consecuencia de qué? De que Hitler llegue al poder. Y ese Tratado de Versalles va a ser causante de qué? De que se vive una Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y hasta ahí es lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Es un breve resumen. ¿Qué vamos a empezar a ver hoy? Vamos a ver ahora la Revolución de Rusia de 1917, ¿sí? Ya vimos una primera revolución en el 1905. Ahí casi no pasó nada. El zar Nicolás II se quedó en el poder. En esta revolución sí van a pasar cosas. Esta revolución de Rusia del 17, como ven, se encuentra durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Guerra Mundial termina en el 18, ¿sí? Aquí Rusia era parte de la Triple Entente. Vamos a ver que un año antes del fin de la Guerra Mundial, Rusia va a volver a hacer una revolución en contra del zar Nicolás II. Vamos a ver qué pasó. Aquí, en 1917, la revolución se va a dividir en dos, en la Revolución de Febrero y en la Revolución de Octubre. En esta primera, en la Revolución de Febrero, ¿qué pasa? Bueno, en Rusia se estaba conmemorando el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Así que ahora sí que hubo desfiles en las calles celebrando a la mujer. Ese desfile celebrando a la mujer evolucionó, cambió. ¿Por qué? Porque se convirtió en una protesta en contra del zar Nicolás II. ¿Qué empezaron a protestar? Bueno, empezaron a protestar, número uno, que ese mandato que hizo el zar Nicolás II en 1905, en donde se comprometió a dar derechos laborales, a dar libertades, ¿sí? No se cumplieron. Entonces, están reclamando, uno, ese manifiesto no sirvió para nada. Número dos, se están perdiendo muchas guerras muchas batallas en en la Primera Guerra Mundial. El ejército ruso está siendo humillado. Entonces, ¿qué pasa con el zar? No sabe gobernar. Entonces la gente se empieza a manifestar. Una celebración como el Día del Internacional de la Mujer se convirtió en una manifestación en contra del zar Nicolás II. Aquí, ¿qué pasa? A esta manifestación se le unen campesinos, obreros, amas de casa, profesionalistas, pero lo más importante, se le une el ejército. Los militares también se unen a este reclamo en contra del zar Nicolás II. Entonces el zar Nicolás II se queda solo, no tiene el apoyo de nadie. Así que el zar renuncia al cargo, ¿sí? Entonces el zar Nicolás II ya no manda en Rusia y se instaura una nueva forma de gobierno en Rusia. Se instaura una cámara llamada los bolcheviques, ¿sí? Así se llamaba esa cámara. Los bolcheviques estaban integrados por campesinos, obreros y militares, ¿sí? Y ellos controlaban el país en Rusia.
Entonces, con la instauración de una forma nueva de gobierno, como los bolcheviques, se termina la Revolución de Febrero, ¿sí? Se dimite el zar Nicolás II y llega al poder los bolcheviques. Hasta ahí termina la Revolución de Febrero, pero llegamos a la Revolución de Octubre. ¿Qué pasa? En la Revolución de Octubre va a destacar el nombre de Lenin, ¿sí? Lenin era un líder político que había sido desterrado durante el gobierno del zar Nicolás II. Como el zar Nicolás II ya no está en el poder, Lenin y muchos más pensadores, sí, que tenían ahora sí que como filosofía el comunismo, pues regresan a Rusia. Entonces, Lenin forma un partido político, ¿sí? Un nuevo partido político. Este nuevo partido político ahora sí que va a tomar el poder, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Ahora sí que Lenin forma un partido político y convence a los demás de que él sea el presidente. Entonces Lenin gana las elecciones para presidente de Rusia y ahí en octubre con esta revolución va a cambiar Rusia. ¿Por qué? Porque a la hora de que Lenin llega al poder, va a tomar decisiones importantes. ¿Cuál va a ser la primera decisión de Lenin al llegar al poder? Salirse de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces Rusia se sale de la guerra mundial. Dice, ¿sabes qué? Quien inició esta guerra mundial, quien la aceptó fue el zar Nicolás II. Ahora hay una nueva forma de gobierno. Y este gobierno no está a favor de la guerra. Así que nos salimos de la Primera Guerra Mundial. Entonces Rusia se sale de la guerra. ¿Qué otra decisión toma Lenin? Instaurar la forma de gobierno y el pensamiento comunista. Entonces Rusia adopta el comunismo como forma de gobierno y Rusia cambia de nombre y se va a llamar la Unión de Repúblicas Sociales Socialistas. ¿Sí? Así nace en Rusia la conocida URSS. ¿Sí? ¿Alguna vez habían escuchado ustedes sobre la URSS? No, nunca la habían escuchado sobre la URSS, No. ¿no? Bueno, a lo mejor no han escuchado sobre ella porque ya no existe, pero en este tiempo nació, ¿sí? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿sí? Entonces ahora Rusia va a ser comunista, ¿sí? Va a instaurar la forma de gobierno comunista. ¿Qué cambios también va a haber en Rusia? Gracias a que toma esta forma de gobierno comunista, Rusia mejora su economía, ¿sí? Y gana mucho terreno en el campo militar. ¿Sí? La URSS va a ser potencia ahora. ¿Qué otra cosa interesante nace en la URSS? Bueno, como ahora son comunistas, van a estar en contra de la religión, ¿sí? Entonces Lenin, ahora sí que le propone, o su propósito es de que Rusia sea un país, se me fue la palabra. ¿Cómo se llaman las personas que no tienen ninguna religión? Se me fue el nombre. Un país, Ateo se les llama. ateo, así es. Va a ser un país ateo, libre de religión. ¿Por qué? Porque como Rusia, la URSS, ahora es comunista, pues tenían como Biblia el manifiesto comunista de Marx y Engels, ¿sí? De Marx y Engels. Y Marx decía que el opio del pueblo era la religión. Entonces, Lenin buscaba que en la URSS hubiera un pensamiento ateo, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasó en la Revolución del 17. Lo más importante, nace la Unión Soviética, la URSS, y esta Unión Soviética va a tener la forma de gobierno comunista, ¿sí? Y va a crecer a nivel económico y militar, y va a buscar un país ateo, ¿sí? Y eso fue lo que pasó en la Revolución del 17. Después de esta Revolución del 17, pues el mundo empieza a vivir cosas raras. ¿Por qué? Después de esta revolución se termina, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial, pues para empezar, Europa queda destruida totalmente a nivel económico y social. ¿Quién sale al rescate del mundo en ese tiempo? Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en el acreedor de Europa, del mundo.
¿sí? Estados Unidos crea un plan de rescate para Europa. Estados Unidos gasta millones, millones de dólares para la reconstrucción de Francia, de Inglaterra, ¿sí? Entonces, Estados Unidos se convierte como en potencia, ahora sí, gana muchísimo poder. Entonces, el mundo dependía de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Vamos a ver un tema ahora llamado la Gran Depresión o la crisis del 29. Esta Gran Depresión o crisis del 29 ocurre en Estados Unidos. ¿Qué pasa en esta crisis del 29? Estados Unidos va a vivir una crisis económica enorme y esa crisis económica que inicia en Estados Unidos después se va a todo el mundo, ¿sí? Como el mundo dependía de Estados Unidos, pues si Estados Unidos está mal económicamente, los demás países también. ¿Cuáles son las principales causas de esta Gran Depresión? La principal causa de la Gran Depresión o la crisis del 29 es la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, ¿sí? Esto se debió a malas decisiones, a malas políticas económicas del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Esas malas políticas hicieron que la bolsa cayera, ¿sí? Como la bolsa cae, trae como consecuencia la quiebra de bancos, ¿sí? Los bancos quiebran. Entonces la gente que tenía dinero guardado en el banco, sí, que tenía sus ahorros, ya no los tiene, desaparecieron. La gente que tenía deudas con el banco, pues ahora su deuda, si debías a lo mejor $1,000, ahora vas a deber 10,000, ¿sí? Entonces fue una crisis enorme. Eso ocurrió no hace mucho tiempo en México, ¿sí? En los años del 94, 95, algo parecido ocurrió aquí en México con la quiebra de los bancos. Entonces los bancos quiebran, no hay dinero. Eso significa que va a haber desempleo. ¿Por qué? Porque grandes fábricas cierran parcial o totalmente. Entonces la gente ya no tiene trabajo. Cuando no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay comida. Y si no hay comida, no hay salud, no hay seguridad. ¿Sí? Entonces esta crisis del 29 afecta a la mayor parte de la sociedad en Estados Unidos. ¿A quién afecta? A la clase media y a la baja. ¿Sí? A la clase alta no tanto. Entonces esta crisis del 29 trae como consecuencia hambruna, muerte, poca salud. ¿Sí? Esto ocurre en Estados Unidos. Después se va al resto del mundo, ¿sí? Y esa es la gran crisis del 29. ¿Y cuál va a ser la principal consecuencia de esto? Como hay crisis económica en el mundo, en Europa, van a aparecer formas de gobierno totalitarias, ¿sí? Van a aparecer gobiernos que van a hacer que llegue al poder gente con pensamientos o ideologías muy, muy, muy exageradas. En Alemania va a aparecer Hitler con su pensamiento nazi. En Italia va a aparecer Benito Mussolini, ¿sí? Que va a ser un país fascista. Y en España va a estar Franco, que también va a ser un líder totalitario, ¿sí? Entonces esas son las causas y consecuencias de la crisis del 29, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿Ninguna, ninguna? Ok. Entonces, después de la crisis del 29, vamos a ver un evento que a lo mejor lo recuerdan y es el más conocido de todos, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo entre los años de 1939 y 1945. Esta Segunda Guerra Mundial es donde aparece Hitler. Y en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que hasta la fecha es la guerra que más muertos ha dejado, ¿sí? Pero para empezar, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial es el conflicto militar en la que se vieron implicadas entre 1939 y 1945 la mayor parte de naciones en el mundo, incluidas todas las grandes potencias, alienadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, ¿sí? Entonces aquí la Segunda Guerra Mundial vamos a ver
que también se van a enfrentar dos bandos, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial hubo dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Bueno, aquí también va a haber dos aliados, ¿sí? Dos alianzas. Ahora va a estar las potencias del eje y va a estar los aliados. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué se inició la Segunda Guerra Mundial? Bueno, para empezar, hay que ver los países involucrados, como les dije. Van a estar las potencias del eje que van a estar constituidas por Alemania nazi, la Alemania de Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y Japón, ¿sí? Aquí Japón va a pelear junto con Alemania e Italia. Y por otro lado están los aliados. ¿Quiénes van a ser los aliados? Van a estar Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Los mismos países que pelearon y fueron aliados en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial también van a estar, ¿sí? Los aliados eran la Triple Entente en 1914. 20 años después, más de 20 años, ahora van a ser llamados los aliados. Pero ¿por qué inició? ¿Cuáles fueron las causas que iniciaron con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, aquí vamos a ver tres tipos de causas. Vamos a ver las causas inmediatas, las causas a mediado plazo y las causas a corto plazo, ¿sí? A largo plazo, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, fue el Tratado de Versalles, ¿sí? El Tratado de Versalles trajo como consecuencia inestabilidad política en Alemania, una gran depresión, la crisis económica del 29, ¿sí? Y la crisis, y tras la Primera Guerra Mundial, aparición de ideologías como el nazismo y el fascismo, ¿sí? Entonces aquí, como les dije, parece una paradoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Tratado de Versalles le puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero el mismo Tratado de Versalles va a traer el principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Este Tratado de Versalles causó una crisis económica enorme en Alemania, ¿sí? Esa crisis económica causó un hartazgo social en Alemania, ¿sí? Que querían un cambio. Y eso hizo que una persona que apareció como Hitler, que prometió superioridad nazi, que los alemanes eran los reyes del mundo, pues hizo que la gente votaran por él, porque prometió que Alemania iba a volver a brillar, ¿sí? A mediano plazo, cuando Hitler llega al poder, empieza a quebrantar lo que se prometió en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles decía que que Alemania no podía tener ejército. Hitler empieza a armar ejército, un ejército enorme, ¿sí? Empieza a conquistar territorios, ¿sí? Entonces, ahora sí que Inglaterra y Francia no hacen nada. Entonces se vive una tibieza por miedo de que se viviera una segunda guerra mundial, ¿sí? Alemania empezó a conquistar territorio, pero Francia e Inglaterra no le decían nada porque tenían miedo que se viviera otra guerra como la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler aprovechó esto para tomar territorios como Holanda, Noruega, ¿sí? Y la principal causa inmediata, Alemania invade Polonia. Polonia fue un país que surgió gracias al a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En Polonia vivía mucha gente alemana. Entonces Hitler exige que se le entregue territorio polaco, ¿sí? Porque ahí vivían alemanes. Entonces Francia e Inglaterra lo aceptan con la condición de que Hitler no podía conquistar de los demás terrenos de Polonia. Hitler acepta, se le da cierto territorio a Alemania y así queda. Pero Hitler después traiciona o desobedece ese trato y invade Polonia. Entonces Hitler invade toda Polonia y ahora sí Inglaterra y Francia no le queda más que declararle la guerra a Alemania. Entonces como Hitler invade Polonia, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania y ahí inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces la principal causa que viene ahí en el examen, recuerdo, es, la pregunta era, ¿cuál es la principal causa por la cual se inicia la Segunda Guerra Mundial?
Pues la principal causa es la invasión de Alemania, de Polonia, perdón, por parte de Alemania. Entonces ahí inicia la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial también va a tener, ahora sí que eh, va a tener partes, ¿sí? Va a tener, ahora sí que etapas. La primera etapa va a ser conocida como la Guerra Relámpago. En la Guerra Relámpago, Hitler va a aprovechar la indecisión de Francia y Alemania para conquistar territorio. Hitler hace una serie de movimientos fulminantes rápidos al mismo tiempo para conquistar territorio. Gracias a esos movimientos, Alemania o Hitler logra conquistar el territorio de Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Finlandia y logra derrotar a Francia. Francia, recuerden que le declaró la guerra a Alemania, ¿sí? Hitler logra derrotar a Francia y lo conquista. Entonces Hitler está a nada de ganar la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra en un principio solamente fue entre Inglaterra-Francia contra Alemania. Entonces Alemania ya logró derrotar a Francia. ¿Qué le queda? Conquistar Inglaterra, ¿sí? Entonces Hitler ordena bombardear Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra es una isla. No sé si lo sepan, pero Inglaterra es una isla. Entonces, como es isla, no puedes llevar tus tanques de guerra, ¿sí? Porque ahora sí que no se puede, sería muy poco práctico. Entonces la guerra contra Inglaterra se vive por tierra, por mar y por aire. Entonces Hitler empieza a atacar la isla de Gran Bretaña, lo empieza a bombardear, empieza a mandar submarinos a destruir también los barcos o las embarcaciones de Inglaterra, ¿sí? Aquí Hitler pensó en una victoria rápida, en no más de un mes y medio, ¿sí? Pero después de ese tiempo, Gran Bretaña sigue resistiendo. Hitler no logra derrotar a Inglaterra de manera rápido, así que decide terminar, ¿sí? Dice, ok, no puedo terminar la guerra de manera rápida, quito mis tropas de Inglaterra. Así que Inglaterra no cae contra Alemania, logra sobrevivir. Pero aquí Alemania ya tiene mucho territorio, ¿sí? Ya conquistó Francia, Bélgica, Holanda, ¿sí? Por otra parte, Italia, que es parte de las potencias del eje, también quiere conquistar territorio. Italia quiere conquistar territorio de África, pero Italia, vamos a ver que en vez de ser una ayuda para Alemania, fue un lastre, ¿sí? Fue una carga porque Italia siempre perdía. Así que Hitler siempre mandaba soldados, ¿para qué? Para ayudarle. Por su parte, Japón también hizo algo muy parecido a Alemania. Empezó a conquistar territorios de Asia. ¿Por qué? Japón quería que toda Asia fuera para los asiáticos, ¿sí? Asia estaba repartida entre países de Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Entonces Japón conquista toda Asia para que sea de los asiáticos. Japón conquista Corea, Singapur, Hong Kong, China. Entonces Japón logra conquistar toda Asia. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos aquí todavía no se mete de lleno a la guerra. Así que Estados Unidos le mete un bloqueo económico a Japón. Le dice Japón, si no regresas el territorio que conquistaste, te voy a poner un bloqueo económico. Entonces no te voy a quitar este bloqueo hasta que regreses el territorio. Entonces Japón, al ver esta actitud de Estados Unidos, Japón decide declararle la guerra a Estados Unidos. ¿Cómo? Haciendo un ataque a Pearl Harbor, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez sobre Pearl Harbor? Hay un montón de películas sobre este evento. Pearl Harbor era una base naval de Estados Unidos en Hawái, ¿sí? Entonces Japón, el 7 de diciembre de 1900, ¿de qué año fue? De 1940, si no mal recuerdo, decide atacar Pearl Harbor, ¿sí? Bombardea la base naval de Estados Unidos, destruyendo grandes portaaviones, ¿sí? Entonces, con este ataque de Japón directo a Estados Unidos decide meterse de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Japón le declara la guerra a Estados Unidos le declara la guerra a Japón.
y a Alemania no le queda más que salir al apoyo de Japón. También le declara la guerra a Estados Unidos. Y aquí es cuando firman su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un rival muy poderoso. Por eso estamos viendo que Alemania, sus aliados, en vez de ayudarle, le están perjudicando. Por una parte, Italia es inútil. Tienes que salir a ayudarlo siempre. Japón se le ocurrió la brillante idea de declarar la guerra a Estados Unidos. Por su parte, Alemania tenía planeado conquistar suelo ruso. ¿Sí? Alemania le declara la guerra a la Unión Soviética, pero esta guerra se sale de control. ¿Por qué? Porque Hitler tiene que pelear contra los de la Unión Soviética, tiene que pelear en contra de los de África y tiene que pelear ahora en contra de Estados Unidos. Hitler dividió su ejército para llevar a cabo 3 guerras al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta estrategia? Que va a perder. Hitler pierde contra Joseph Stalin, que era el presidente de la Unión Soviética en ese tiempo, ¿sí? Entonces empieza a ceder territorio. Por otra parte, Benito Mussolini es capturado, ¿sí? Lo capturan y lo mandan a fusilar. Entonces Italia se sale de la Segunda Guerra Mundial. Solamente le queda Japón. Japón también va perdiendo contra Estados Unidos. Estados Unidos logra la recuperación de Francia, ¿sí? Francia lo pierde, también pierde Holanda, empieza a perder mucho territorio Hitler, hasta que Hitler ahora sí que se atrinchera en Berlín, ¿sí? Se mete y se encierra en su búnker. Y en el búnker, Hitler, al darse cuenta en 1945 de que la guerra está perdida, de que los soviéticos ya están entrando a Berlín, de que Estados Unidos también ya están entrando a Berlín, y por miedo de ser capturado por los soviéticos, Hitler decide suicidarse. ¿Sí? Entonces Hitler se suicida junto con su esposa Eva Braun. Entonces Hitler, al suicidarse en el 45, pues ya Alemania no tiene presidente. Entonces el nuevo gobierno que entra a Alemania decide rendirse y Alemania se rinde. Entonces así se acaba la guerra para Alemania. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial todavía no termina. Todavía falta que se rinda Japón. ¿Qué va a pasar? Japón sigue con la guerra contra Estados Unidos. Entonces Japón se niega a rendirse. Así que Estados Unidos toma la decisión de que para acabar la guerra de manera rápida hay que lanzar 2 bombas atómicas. Así que lanza 2 bombas atómicas. ¿En dónde? En Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Entonces, como se lanza el 8 de mayo del 45 las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, Japón decide rendirse. Y con la rendición de Japón se termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces faltaron 2 bombas atómicas, ¿para qué? Para ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se rinde primero? Alemania. Pero, ¿quién se rinde al último? Japón. Con la rendición de Japón se termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esta Segunda Guerra Mundial va a traer consecuencias enormes para el mundo. Para empezar, la primera, las pérdidas humanas, ¿sí? Para la Primera Guerra Mundial se dice que murieron más de 50 millones de personas, ¿sí? Fácilmente pudieron llegar a los 60 o 65 millones de personas muertas. Hasta la fecha es la guerra que más muertes ha dejado, 65 millones de personas, ¿sí? También trajo como consecuencia que se persiguiera y eliminara sistemáticamente a grupos sociales étnicos. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania se ensañó en contra de los judíos, contra del pueblo judío. Entonces Hitler persiguió y asesinó a los judíos, ¿sí? Entonces la primera consecuencia, pérdidas humanas. La segunda, la creación de la ONU, ¿sí? La ONU es la Organización Nacional la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? La ONU es un conjunto de países que van a tomar decisiones. ¿Para qué? Para evitar que se viva otra guerra como la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces la ONU nace. ¿Qué otra consecuencia? Estados Unidos y la Unión Soviética ganan muchísimo poder.
¿sí? Muchísimo, ¿sí? Se convierten en las potencias mundiales. En América, Estados Unidos va a ser el que va a mandar. Estados Unidos otra vez empieza a salvar a los países de Europa, ¿sí? Entonces gana gran influencia, tanto económica y política. Por otra parte, la Unión Soviética empieza a desarrollar tecnología, ¿sí? Armamentística, bombas atómicas, economía, ¿sí? El pensamiento comunista lo quiere llevar a todo el mundo. Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en las grandes potencias mundiales en ese tiempo, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otra consecuencia? Los cambios fronterizos, ¿sí? Para empezar, todo el territorio que tenía Alemania durante la Segunda Guerra Mundial ahora se reparte. Algunos países que eran de Alemania vuelven a ser ahora sí que países independientes, pero otros van a pasar a manos de los vencedores. Alemania se divide en cuatro, ¿sí? Se divide en cuatro. Una parte va a ser de Estados Unidos, otra parte de Francia, otra parte de Inglaterra y otra parte de la Unión Soviética. Entonces Alemania se divide totalmente. También se crea el Estado de Israel. Israel no existía, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial se le decide dar territorio a los judíos. Así que se le quita una parte de territorio a Palestina, incluyendo Jerusalén, Tierra Santa, y se le da a los judíos, ¿sí? Sin preguntarle a Palestina, se le quita un cacho de terreno y se le da a los judíos, ¿sí? Y esas son las grandes consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? No, profe. No, ninguna, seguros. No, me quedé picado con lo que estaba diciendo. No, y de la Segunda Guerra Mundial hay muchísima historia, pero ahora sí que para efectos de clase solamente ocupan saber por qué pasó, cómo, ahora sí que por qué se dieron las cosas, una que otra guerra, por qué se unió Estados Unidos a lo mejor a la guerra, cómo se suicidó Hitler y las consecuencias. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial, créanme que es un tema muy interesante. Pasaron muchísimas cosas. Por eso les voy a dejar de ahora sí que digamos de tarea ver un video, yo se los voy a mandar que dura como 15 minutos y ahí les Ok. explica bien las guerras, ¿sí? Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? No, de No. hecho, la única pregunta que le quería Uh-huh. hacer es de Japón, porque ese sí me acuerdo que sí venía en el examen, Japón Ajá, Japón. No recuerdo bien la pregunta, sí, del examen, la verdad. Pero ahí, pues, creo que era cómo se acabó la guerra y fue con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Pero Ah, sí, Japón sí. era aliado de quién? De Alemania e Italia. Haga de cuenta que los tres que se unieron a la guerra tenían sus propósitos, ¿sí? Alemania empezó a conquistar territorio de Holanda, Noruega, quería unir también a la Unión Soviética, la quería conquistar. Italia que quería conquistar territorio de África y Japón quería conquistar tierras asiáticas, ¿sí? Esos eran sus propósitos, pero los aliados de Alemania, pues Italia no hizo nada, fue un inútil, siempre ocupaba ayuda. Japón tomó la brillante idea de declarar la guerra a Estados Unidos, ¿sí? Y pues Alemania por eso salió perdiendo, tuvieron muy malos aliados, ¿sí? En esas Entonces, fechas ya México era un sí, ya, país, ¿no? sí, ya tenemos mucho tiempo. En la Primera Guerra Mundial, México no participó porque estábamos en plena Revolución Mexicana, ¿sí? Para esta Segunda Guerra Mundial, México sí tuvo participación, ¿sí? Participamos del lado de los buenos, entre comillas, de Estados Unidos, ¿sí? Durante esa etapa, México se encargó, lo vamos a ver más adelante, de la industria, de la mano de obra. Como Estados Unidos mandó a toda su mano de obra a la guerra, México se encargó de esa mano de obra. Pero también mandamos dos escuadrones, que era el Escuadrón 201. Fuimos a matar japoneses. Y ya viven aquí, ¿no? Ya son Pues sí, pobladores. ahora aquí hay mucha comunidad asiática. Sí, pues, ya fue hace mucho tiempo eso. Lo bueno que no nos tienen rencor. Pero bueno, entonces, ¿Sabe? pero bueno, entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar, ¿sí? Entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Nos quedaron pendientes tres temas nada más.
Nos quedó pendiente ver la Guerra Fría, lo que es las guerras que trajo como consecuencia la Guerra Fría y el muro de Berlín. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? ¿Cuándo me dijo? ¿El 9 de enero? ¿19? 9. 9 de enero, ¿sí? Entonces el 9 de enero ya va a ser nuestra última sesión. Ese de 9 de enero nos vamos a tomar las 2 horas de clase, ¿sí? Porque con humanidades ya terminé. Entonces, el próximo sábado, el 9 de enero, va a ser de 12 a 2. Ahí vamos a terminar de ver lo que es historia universal y vamos a ver la economía de México de 1920 al 2000, ¿sí? Okay. Entonces, ahí al grupo ahorita les voy a mandar lo que es la guía y les voy a mandar los videos que quiero que vean, que sirve de repaso de todo esto que hemos visto hasta ahorita, ¿sale? Sale. Ok, entonces si no hay ninguna duda, hasta aquí la vamos a dejar. En cuanto me llegue el video, lo subo a YouTube y les mando el link, ¿sale? Sí, ok, profe. ¿Va a ir esta vez a lo del examen? Porque la vez que se hizo no fue. No, es que, pues ahora sí que, pues yo creo que sí se va a hacer el examen. No sé cuándo vayan a hacer el examen, ¿eh? No han Y dicho, no han dicho cuándo es. Pero pues todo es, pues ahora sí que, pues yo creo que todavía va a seguir siendo en línea, ¿sí? No creo que cambie la modalidad. Pero de todas maneras, cualquier cosa ahí nos avisan. Sí, ya si me dicen algo, yo les digo. dale, profe, gracias, buen día. Igual, hasta luego. Entonces, bye, hasta luego, cuídense.